Señor Padre maravilloso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, ponemos este momento en tus manos y te pido, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, toma el control de mi mente, de mi corazón, de mis palabras, Padre, y que sea tu palabra, Señor, sembrada en cada uno de nuestros corazones, Padre, porque tú eres el que riega la palabra, Señor, y te pido que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1, Señor. Eres tú el que lo hace y no yo, Señor, que te vean a ti y no a mí, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Hoy quería darle continuidad a algo que Jaime estaba hablando al final de esa parte de mostrar los frutos de nosotros en nuestra casa. Y la palabra que el Señor me regalaba para el día de hoy fue una palabra que me regaló hace varios días atrás ya. Y medité mucho en esa palabra. Fue una palabra que hizo, podríamos así como decirlo, como metástasis en mi vida. Fue una palabra que transformó mi vida y me hizo entender muchas cosas que nosotros a veces como cristianos pensamos que están bien, como seguidores de Cristo pensamos que están bien, pero que muchas veces no lo están. Y hace referencia a ese fruto que nosotros estamos dando en nuestra casa. Y quiero compartir con ustedes una palabra que está en Marcos 11:12. Vamos a leer el 12 hasta el 14. Creo que todos hemos escuchado muchas veces esta vivencia de Jesús, esto que le pasó a Jesús y lo que él hizo. Y créanme lo que lo tuve que leer muchas veces durante muchos días. Marcos 11, 12 al 14. Marcos capítulo 11 del 12 al 14. Yo no entendía esa palabra cuando el Señor me la regaló y la leí, no la entendía y no la entendía. Duré varios días leyéndola muchas veces al día y no la entendía hasta que un día, sin siquiera estarla leyendo, el Señor me regaló lo que realmente representaba esa vivencia de Jesús y me llegó a mi vida, llegó a mi corazón y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Vamos a leerlas. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Y cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Y le dijo Jesús: nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén y Jesús entró al templo y comenzó a echar allí a los que compraban y vendían, y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y de los puestos que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancía, y también les enseñaba. Me quiero enfocar en la parte de que cuando Jesús dice que habían salido de Betania, o sea, la mañana siguiente de que él había entrado, la entrada triunfal a Jerusalén, son los versículos anteriores. Ok. Un poquito más suave para que ella alcance a traducir. Ok, perdón. Era la entrada triunfal a Jerusalén y dice que Jesús al día siguiente que salieron de Betania tuvo hambre y vio a lo lejos una palmera, una mata de higo, una higuera. Y Jesús, por el hambre que tenía, se acercó a la higuera, pero resulta que la higuera solamente lo que tenía era hojas. Esta misma enseñanza o esta misma vida de Jesús la podemos encontrar también en el Evangelio de Mateo. Pero me gusta un poco más cómo lo describe Marcos. Fue la palabra que el Señor me dio y la complementé con el Evangelio de Mateo. Y me puse a investigar un poco realmente qué simbolizaba la higuera. ¿Quiénes conocen el higo o la breva? Creo que todos lo conocemos. Por Arequipa. Jesús dice en el Evangelio de Mateo, esta misma enseñanza, que Jesús sabía que no era el tiempo de higo. Estamos hablando de que la crucifixión de Jesús fue en la época de la Pascua.
Y la época de la Pascua para nosotros, según el calendario judío, es en marzo, si no me estoy equivocando. O sea, no realmente es no era la época de higos. Se cree que la época de higos, según la zona, era más o menos entre mayo y septiembre. Era la época en que producían los higos. Pero ya había pasado el invierno y entonces las matas empezaban a florecer y empezaban a dar hojas. Y por consiguiente después venía el fruto. Lo que me llamaba la atención era lo que el Señor me enseñaba, era que Jesús de lo llegos, dice la palabra, que vio hojas, ¿cierto? Y al ver hojas fue lo que lo motivó realmente a llegar a la planta. Pero cuando él llega a la planta se da cuenta que no tenía fruto, era solamente las hojas. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Cuando yo leo esta palabra, me lleva también a la palabra que está en en Mateo 3:8, cuando le dice Juan el Bautista, dice que ya la raíz está puesta sobre todo árbol, ¿se acuerdan? Y todo aquel árbol que no dé buen fruto será echado ¿dónde? La higuera. En el fuego. Y aquí Jesús dice que maldijo la higuera y al día siguiente que pasaron los apóstoles vieron que la higuera se secó. Entonces estamos viendo como que alguna similitud entre lo que dijo Juan el Bautista y lo que habla Jesús. Y cuando nosotros traemos esa palabra a nuestra vida, el Señor nos compara a nosotros como ese árbol, como esa higuera, ¿cierto? Y la traía en especial a mi vida que nosotros muchas veces como cristianos aparentemente tenemos buena apariencia. Jesús se dejó guiar por lo que vio las hojas y pensó que posiblemente la mata tenía fruto. Y la vida de nosotros como cristianos muchas veces es ese árbol que aparentemente nos vemos bien como cristianos, pero que realmente dentro de nosotros no hay frutos. Realmente dentro de nosotros no se ven frutos. Y en específico el Señor me hacía tocar un tema que para mi vida para Él ha sido una lucha. Realmente tocar esa área de mi vida. Y hace referencia a la humildad. La humildad tiene muchos frentes muchas veces que Dios ataca en nuestra vida. Y el frente que de alguna u otra forma más quiere moldear el Señor se llama el ego. Existe el ego, la arrogancia, la altivez, el orgullo, y cada uno son cosas diferentes en nuestra vida, pero todos enfocados en lo mismo, en la humildad. Y hoy quiero solamente tocar uno de ellos que se llama el ego, que fue en especial el que, como dicen por ahí, el Señor puso el dedo en la llaga en mi vida. Y el ego es una sobrevaloración de lo que nosotros somos, pensamos o creemos. ¿Y por qué muchas veces el ego es estorbo para Dios? Porque nosotros nos sobrevaloramos en algo que creemos o en lo que nosotros pensamos o en lo que nosotros creemos de la forma en que nosotros creemos. Y cuando nosotros hacemos eso, no dejamos que el Espíritu Santo desarrolle los frutos en nuestra vida o el fruto en nuestra vida. Acuérdense que no es el fruto de nosotros, es el fruto del Espíritu en nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos ego en nuestra vida, no aceptamos y no dejamos que Dios transforme nuestra vida porque estamos pensando que nosotros tenemos la razón. Estamos pensando que lo que yo pienso o digo es así y no acepto ni siquiera que la palabra de Dios me contradiga en lo que yo estoy pensando. Y al nosotros hacer eso, no estamos dejando que ese fruto que el Espíritu Santo desarrolle en nuestra vida. Y aparentemente podemos ser cristianos de muchos años y podemos mostrar un árbol frondoso lleno de hojas, pero realmente no hay frutos. Y eso era lo que hacía mella en mi vida. Posiblemente yo estaba siendo ese árbol que me veía frondoso realmente ante los demás, pero que los que estaban cerca a mí alrededor no estaban viendo frutos. Y hace referencia a lo que decía Jaime. Muchas veces en nuestra casa no vemos cambios o empezamos a vivir situaciones. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que el fruto del Espíritu se desarrolle en nosotros. Estamos pensando más y creyendo más en lo que yo sé, en lo que yo aprendí,
en lo que yo conozco y nuestro ego no está dejando que el Espíritu Santo desarrolle ese fruto en mi vida. Y esa fue una confrontación que el Señor hizo para mí. Y yo no estaba dejando que mi ego, o lo que yo pensaba, o que yo creía que me las sabía todas, no estaba dejando que el Espíritu Santo produjera ese fruto en mí. Y somos esos árboles, somos esas plantas que nos vemos bien por fuera, que aparentemente estamos bien en la iglesia, que aparentemente ante los demás estamos bien, o nos vemos bien, pero que realmente dentro de nosotros no hay frutos. Y si no hay frutos en nosotros, no hay cambios en nuestra vida, no hay cambios en las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no están viendo el fruto. Y Jesús, eso fue lo que pasó. Y es lo que pasa en nuestra vida. Solamente los que están cerca son los que ven si realmente nosotros estamos dando fruto o no. Los demás no lo ven, desde lejos nos ven bien. Jesús de lejos vio la mata bien. Aparentemente tenía frutos. Y posiblemente muchas personas que pasaron por ahí vieron lo mismo que vio Jesús. Pero cuando tú te acercas, realmente es que tú ves si la persona tiene frutos o no, si la planta tiene frutos o no. Y las personas que están a nuestro alrededor, en nuestra casa, son las que ven realmente si hay frutos en nuestra vida o no. Entonces, ¿qué hace el Señor? Muchas veces para doblegar nuestro ego, tiene que quebrantarnos en el fuego de la aflicción para que nosotros dobleguemos nuestro ego. A eso hacía referencia Juan. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Qué es el fuego para nosotros? La aflicción, el quebranto, el sufrimiento, para que Dios pueda doblegar nuestro ego. Para mí fue una enseñanza, yo la compartí ya con mi familia. Cuando yo la entendí, yo tuve que pedir perdón. Porque aparentemente yo pensaba que estaba dando frutos. Pero era simplemente una mata que se veía bonita por fuera, que se veían hojas, pero no había fruto. ¿Por qué? Porque mi ego, lo que yo pensaba, lo que yo creía, era lo que me estaba dominando. Y no dejaba que el Espíritu Santo entrara a mi vida y transformara mi vida, y que realmente yo pudiera dar frutos. ¿Y para qué es el fruto? Para que otros coman. Pero cuando no estoy dando frutos, otros no pueden comer. Otros no pueden alimentarse. Y esa es la enseñanza que quería compartir con ustedes de esa experiencia, de este mensaje. Y pedirles a ustedes que se autoevalúen. Muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero muchas veces no es así. Y es nuestro ego el que no deja que nosotros miremos para adentro y reflexionemos diciendo qué estoy haciendo bien, qué puedo cambiar, qué puedo mejorar, qué puedo dejar que el Espíritu Santo haga en mi vida. No sé si alguien quiera. Es verdad, porque cuando Jaime estaba diciendo que nosotros estamos viendo a nuestros hijos y le estamos dando la gloria a Dios y todo,